¿Y si el obstáculo que aparece ahora fuera en realidad la puerta que estabas esperando? El 21 de julio tenemos una combinación muy particular. Por un lado, la luna llega a su cuarto creciente en Libra y nos empuja a tomar una decisión, corregir algo o dejar de postergar una conversación. Por el otro, Júpiter forma un sextil con Urano y abre una posibilidad nueva, inesperada, diferente a todo lo que veníamos pensando. Y lo más llamativo es que estos dos movimientos se perfeccionan casi al mismo tiempo. Por eso, este día puede sentirse como una mezcla extraña entre presión y entusiasmo. Algo nos incomoda, pero al mismo tiempo se enciende la idea. Algo nos obliga a movernos, pero también aparece una salida. Algo que parecía trabado puede empezar a destrabarse, siempre y cuando estemos dispuestos a dejar de repetir la misma respuesta de siempre. Para mí, la frase que mejor resume este momento es esta: no puedo seguir haciendo lo mismo si quiero que algo nuevo suceda. La luna en cuarto creciente aparece después de la luna nueva. Si la luna nueva representa una semilla, el cuarto creciente es el momento en que esa semilla empieza a empujar la tierra para salir. Hay presión, hay resistencia, hay esfuerzo, pero esa resistencia no significa que algo esté necesariamente mal. Muchas veces significa que aquello que deseamos está dejando de ser una idea y está entrando en contacto con la realidad. Por eso en esta fase pueden aparecer obstáculos, dudas, demoras, diferencias con otras personas o situaciones que nos obligan a definir cuánto compromiso tenemos con lo que dijimos que queríamos. Es fácil desear algo cuando todavía vive solamente en nuestra imaginación. Lo desafiante empieza cuando tenemos que sostenerlo con decisiones, límites, tiempo, energía y responsabilidad. El cuarto creciente nos saca de la fantasía y nos pregunta: ¿qué vas a hacer con eso que empezaste? ¿Vas a esperar el momento perfecto o vas a avanzar con lo que hoy tenés? ¿Vas a seguir pidiendo señales o vas a convertirte en parte de la respuesta? Esta luna se encuentra en Libra. Libra busca equilibrio, diálogo, justicia, armonía y acuerdos. Necesita contemplar las dos partes de una situación. Intenta comprender lo que siente cada persona y suele buscar una solución en la que nadie quede completamente afuera. Pero la sombra de Libra aparece cuando confundimos armonía con silencio, cuando creemos que amar es ceder siempre, cuando evitamos una conversación para que nadie se enoje, cuando decimos que está todo bien aunque internamente sintamos bronca, cansancio o tristeza, cuando pensamos tanto en lo que necesita el otro que dejamos de registrar lo que necesitamos nosotros. Entonces esta luna puede mostrar con mucha claridad dónde la balanza está inclinada. Puede hacer visible un vínculo en el que una persona da mucho más, un acuerdo que dejó de ser injusto, una responsabilidad que asumimos para no decepcionar, una relación en la que hay buena educación pero poca verdad, una situación en la que evitamos el conflicto, aunque el precio de esa supuesta paz sea abandonarnos a nosotros mismos. Y acá aparece una de las preguntas de este tránsito: ¿estoy buscando un acuerdo verdadero o solamente estoy tratando de evitar una reacción incómoda? Mientras el Sol está en los últimos grados de Cáncer. Cáncer representa el hogar, la familia, la memoria, las raíces, la sensibilidad, el cuidado y la necesidad de sentir seguridad emocional. Libra quiere considerar al otro. Cáncer quiere proteger lo que siente como propio. Por eso, la tensión puede aparecer entre lo que necesita un vínculo y lo que necesitas vos, entre conservar la paz externa y cuidar tu mundo emocional, entre sostener una vieja dinámica familiar o animarte a proponer algo diferente. También puede sentirse como una tensión entre el pasado y una nueva etapa. Una parte nuestra sabe que necesita avanzar. Otra parte tiene miedo de perder pertenencia, protección o aprobación. Y muchas veces no postergamos una decisión porque no sepamos qué hacer. La postergamos porque sabemos que, cuando la tomemos, alguien puede incomodarse. Esta energía nos recuerda algo importante. Crecer no siempre se siente como libertad inmediata. A veces crecer se siente como culpa, se siente como el miedo a decepcionar, como entrar en una conversación sin saber cómo va a reaccionar la otra persona. Pero sentir culpa no significa necesariamente que estemos haciendo algo malo. A veces significa que estamos rompiendo una costumbre en la que siempre nos pusimos últimos. Esta luna puede sacar a la superficie patrones de complacencia. Podemos descubrir cuánto hacemos por deseo y cuánto hacemos para que no nos rechacen. Cuánto cuidamos por amor y cuánto cuidamos porque nos sentimos responsables de las emociones ajenas. Cuántas veces pedimos opinión cuando en el fondo estamos esperando que otra persona decida por nosotros. Puede aparecer indecisión, porque Libra ve muchas posibilidades y teme elegir una que genere desequilibrio. Pero no elegir también es una elección. Postergar indefinidamente también produce consecuencias.
y sostener una armonía falsa termina generando resentimiento, cansancio y distancia. El aprendizaje de esta luna no consiste en volvernos egoístas ni en romper todo. Consiste en aprender a decir, puedo tener en cuenta lo que sentís sin dejar de respetar lo que siento yo. Puedo escuchar tu necesidad sin transformar tu necesidad en una orden. Puedo negociar sin desaparecer. Puedo poner un límite sin convertir al otro en mi enemigo. Y justo en medio de esta tensión aparece Júpiter en sextil con Urano. Júpiter nos representa expansión, crecimiento, confianza, visión de oportunidades, aprendizaje y búsqueda de sentido. Urano nos representa el cambio, innovación, libertad, descubrimiento, rebeldía y ruptura de patrones viejos. Cuando estos dos planetas se conectan de una manera armónica, puede abrir una puerta hacia algo nuevo. Pero esa puerta no se abre sola. El sextil ofrece una posibilidad. Nosotros tenemos que reconocerla y usarla. Júpiter expande, Urano despierta. Juntos pueden traer una idea repentina, una conversación reveladora, una conexión inesperada, una herramienta, una propuesta diferente o una forma más libre de resolver algo que parecía estancado. No necesariamente se trata de un gran golpe de suerte. Puede ser algo mucho más simple y al mismo tiempo más transformador. Una frase que escuchamos y nos cambia la mirada. Una persona que nos presenta otra opción. Una tecnología que simplifica un proceso. Una idea que aparece mientras hacemos otra cosa. Un cambio de estrategia que evita que abandonemos un objetivo importante. Júpiter está en Leo. Leo habla del corazón, la creatividad, la expresión, la identidad, la confianza y la capacidad de ocupar espacio. Júpiter en Leo amplifica el deseo de crear, mostrar un talento, liderar, inspirar y confiar más en nuestra visión. En su expresión más sana, esta energía nos ayuda a recuperar entusiasmo. Nos recuerda que mostrarnos no tiene por qué significar competir, que reconocer nuestro valor no implica disminuir el valor de otra persona, que podemos brillar sin pedir disculpas por existir. Pero también hay una sombra. Júpiter puede exagerar, puede hacernos prometer más de lo que podemos sostener, puede confundir confianza con grandiosidad, puede convencernos de que una idea es extraordinaria antes de probarla. Por eso, entusiasmo sí, pero con los pies sobre la tierra. Urano, por su parte, está en Géminis. Géminis representa la mente, la palabra, la información, el aprendizaje, las redes, los intercambios y el movimiento. Urano en Géminis acelera ideas, cuestiona viejas formas de pensar y favorece nuevas maneras de comunicar, aprender y conectarnos. Esto podría ayudarnos a romper una historia mental que repetimos hace años. Esa historia que dice que no podemos, que ya es tarde, que siempre nos pasa lo mismo o que solamente existe una manera correcta de hacer las cosas. Pero también puede generar mucha sobrecarga, mucha información, muchas ideas al mismo tiempo, ansiedad mental, dificultad para concentrarnos, necesidad de revisar el teléfono cada rato, impulsividad al hablar, cambios rápidos de opinión. Por eso, no tanto lo nuevo tiene que convertirse inmediatamente en una decisión. Una idea puede ser valiosa sin que tengamos que ejecutarla ese mismo día. Podemos anotarla, observarla y revisar si sigue teniendo sentido cuando baje la excitación inicial. La combinación entre Júpiter en Leo y Urano en Géminis une fuego y aire. Una idea nueva puede encender el entusiasmo. Una conversación puede devolvernos confianza. Una propuesta creativa puede encontrar una audiencia. Un proyecto puede cambiar de formato y volverse más auténtico. Una persona diferente puede mostrarnos una perspectiva que no habíamos considerado. Esta energía es muy favorable para crear contenido, presentar una propuesta, renovar una estrategia, aprender una herramienta tecnológica, empezar un curso, probar una forma distinta de comunicar o mostrar un talento que veníamos escondiendo. Pero la oportunidad más profunda no está afuera, está en la posibilidad de cambiar nuestra respuesta. El cuarto creciente dice, esto ya no se puede seguir postergando. Júpiter y Urano dicen no hace falta resolverlo como siempre. Y ahí aparece el verdadero crecimiento, no en eliminar la incomodidad, sino en usarla como información. No en controlar exactamente cómo va a salir todo, sino en animarnos a probar una respuesta más consciente. Entre el 20 y el 22 podemos sentir inquietud, mayor creatividad, conversaciones inesperadas, cambios de planes, deseo de libertad o una necesidad más fuerte de decir algo que veníamos callando. También podemos sentir menos tolerancia a la rutina y más ganas de actualizar conocimientos, cambiar una dinámica o conectar con personas nuevas. En personas muy sensibles puede aparecer dificultad para dormir, aceleración mental, irritabilidad o cansancio por exceso de pantallas. Si sentís esto, no significa que tengas que hacer más. Tal vez necesites bajar estímulos para poder escuchar
cuál de todas las ideas es realmente importante. Para aprovechar esta energía, yo te recomendaría que elijas un movimiento pequeño y real. También permitite cambiar de estrategia. Cambiar el método no significa abandonar el objetivo. A veces seguimos chocando con la misma pared porque estamos demasiado apegados a cómo creemos que las cosas deberían ser. Escucha propuestas diferentes antes de descartarlas. No tenés que aceptar todo, pero una persona que piensa distinto puede mostrarte un punto ciego. Revisa tus acuerdos, pregúntate si son recíprocos o si los sostenés por costumbre, culpa o miedo. Y experimenta sin apostarlo todo. Probá una versión pequeña de esa idea. Hacé una prueba, pedí una devolución, observa cómo responde la realidad. La experimentación es mucho más inteligente que la impulsividad. También quiero decirte algo sobre las señales y las sincronicidades. Durante estos días pueden haber coincidencias, intuiciones o sueños intensos. Podés tomarlos como una invitación a observar, pero no reemplazan la responsabilidad, el sentido común, ni la evaluación de la realidad. Una señal puede inspirarte, no tiene que decidir por vos. Este 21 no viene a decirnos que todo va a resolverse de manera mágica. Viene a mostrarnos que una tensión puede contener información valiosa, que una incomodidad puede revelar dónde perdimos equilibrio y que una alternativa inesperada puede aparecer cuando dejamos de exigir que la respuesta tenga la misma forma de siempre. No necesitas tener todo resuelto para avanzar. Necesitas reconocer qué querés proteger, qué necesitas cambiar y cuál es el próximo paso posible. Ahora, si querés que te deje un ritual para hacer en esta luna, déjame en comentarios tu signo y qué decisión sentís que venís postergando. Si este video te ayudó, déjame tu like, compartilo con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete para seguir acompañando cada movimiento astrológico desde una mirada profunda, práctica y consciente.